La gente suele creer que cuando nos referimos a pensión alimenticia solo hablamos del tema de la comida, del alimento como tal, y en realidad no. No, porque puede ser que esta persona efectivamente utilice terceros, utilice estrategias societarias. Cuando son empresas familiares pasa muchísimo esto, que lo ponen como que hay que ganar el básico, pero en realidad ustedes ven que el nivel de vida de esta persona es mucho más alto. Nace el menor, se impugna la paternidad y se vino pagando durante aproximadamente hasta que, qué sé yo, el niño tenía ya 6 meses. Y se determina científicamente, porque esto es una prueba científica, que no es su hijo. ¿Te exigen pensión alimenticia y no sabes cuánto debes pagar? ¿O estás criando sola a tus hijos y no recibes ni un centavo? Te invito a quedarte. Este episodio es para ti, mi querida Annalie. Claro que sí, Luisa. Y para tratar este importante tema nos acompaña el doctor Luis Rocha Suárez, especialista en Derecho de Familia. Mi querido doctor, bienvenido. Coméntenos a qué nos referimos cuando hablamos de pensión alimenticia, porque muchos creen que solo contempla alimentos y no es así. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ana y Luisa, nuevamente por la invitación. Efectivamente, lo que usted acaba de decir es correcto. La gente suele creer que cuando nos referimos a pensión alimenticia solo hablamos del tema de la comida, del alimento como tal, y en realidad no. La ley define los rubros o los componentes que conforman esta pensión alimenticia. Entre esos están, evidentemente, la alimentación, pero está también la salud, vestimenta, vivienda, incluso la recreación, porque hay casos bastante interesantes donde el deporte, la recreación, también pueden ser considerados como parte de la pensión alimenticia. Incluso yo pudiera compensar valores por haber pagado por tales fines, ¿no? ¿Y cómo se hace este cálculo, doctor? Porque ¿cómo entendería yo que la recreación que para un niño podría implicar un rubro, Luisa y amigos, de $100 al mes, para otra madre de familia podría ser por el mismo rubro de distracción, de recreación, no 100, sino 500? ¿Cuál es este balance? ¿Cómo llego a un equilibrio? Al inicio del año existe una tabla, se genera una tabla que es la que va a calcular valores porcentuales, ¿no? La tabla se aplica a todos de igual manera, pero lo que va a cambiar es el rubro que lo determina, ¿no? Ejemplo, ¿cuáles son los condicionantes? Los condicionantes son si tengo solo un hijo, si tengo 2 hijos, si tiene los rangos de edades, el tema de discapacidad, por ejemplo, condiciones especiales, etcétera. Eso es lo que va a cambiar. Obviamente, mientras más gano, como la tabla les digo que se aplica de igual manera, mientras más gana el porcentaje va a ser mayor, el pago en dinero va a ser mayor. Ahora, eso es un poco relativo, creería yo, mis queridos doctor Annalie y amigos, porque muchas veces, y he conocido de casos, y usted me va a corregir si estoy equivocada, en donde efectivamente el padre de la criatura gana buen dinero, pero resulta que tiene un testaferro o tiene todo a nombre de una compañía o a nombre de terceros y él no figura como el dueño de esa empresa y resulta que quiere acogerse al pago mínimo. ¿Qué se hace en esos casos para que la madre, dependiendo del número de hijos que tenga, pueda acceder a lo que por derecho le corresponde y no a lo que el vivo del padre quiere hacer? Efectivamente, esto, y nuevamente usted acaba de poner el dedo en la llaga, porque esto es algo que ocurre muchísimo. Nadie que tenga los recursos suficientes para pasar una pensión alimenticia sumamente alta, porque probablemente a eso es al que lo obligue la tabla aplicada de manera directa, nadie lo hace, nadie muestra y dice, ay, yo gano tanto, ¿no? Por un montón de situaciones, ¿no? En este caso, lo que usted acaba de mencionar es bastante común. ¿Qué es lo que se debería hacer ahí? Lo que se debería hacer es, esto es un tema bastante técnico, ¿no? ¿Cómo logro demostrar? La gente usualmente piensa que yo solo demuestro los ingresos porque veo en sus cuentas de banco, porque veo solo lo que le entra a esta persona, cuánto factura, etcétera, etcétera. Pero también yo ahí sugiero, y esto ya tiene que ver mucho con la técnica, ¿no? Yo sugiero mucho revisar el tema de los gastos. Como abogado de familia, cuando vemos estos temas, nosotros siempre decimos,
apuntemos a los gastos, ¿no? Porque puede ser que esta persona efectivamente utilice terceros, utilice estrategias societarias. Cuando son empresas familiares pasa muchísimo esto, que lo ponen como que hay que ganar el básico, pero en realidad ustedes ven que el nivel de vida de esta persona es mucho más alto, es superlativamente mayor al que pretende hacer creer. Y en estos casos los gastos no mienten, ¿no? Entonces uno puede verificar en el tema de los gastos, qué sé yo. Si me viajo a Sí, Europa, sí, por no supuesto, mienten. movimientos migratorios. Si yo digo que gano $470 al mes, es decir, un salario básico, y luego veo que viajo 6 veces al año y que estos viajes no son pues de trabajo, son O que viajes gane el así de... básico, doctor, y tiene un Cartier y un Rolex y todo resulta que usted anda bien, bien pintado y bien pituco y resulta que a su pobre hijo no le dan ni para lo más Así elemental. es, lo ve manejando una Ford 150, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema de los gastos, el modo de vida, los registros migratorios, que es muy bueno eh, contar con eso, lo que usted acaba de mencionar es maravilloso para poder justificar que eso que él pretende hacer creer, en realidad no es así. Pero si es muy sabido y a pesar de manejar un carro de alta gama, de, no sé, irse a los mejores lugares, igual no deja un rastro marcado de sus consumos a su nombre. Fotografías, por ejemplo, me sirven de que él está disfrutando de la playa o en los mejores restaurantes. ¿Podría servir o en este caso no? Yo soy reacio al tema de las fotografías. He visto y respeto muchísimo colegas que suelen presentar fotografías. Para mí la fotografía sola, como tal, el tema del ingreso no lo justifica. Puede servir para otras cosas. Puede servir para justificar otros tipos de temas civiles, qué sé yo, un adulterio, que es una causal de divorcio, etcétera. Pero para mí el tema de la pensión alimenticia no se justifica con fotos. Debería justificarse de otras formas. Ahora, hay un tema interesante que creo que hay que ponerlo en la mesa. La ley prevé, y este es uno de los pocos casos, cuando en materia civil, de manera general, si usted tiene una deuda conmigo, o lo que hago es, si yo digo que usted me debe, yo tengo que probar que usted me debe. Esa es la regla general. La regla es el que afirma prueba. Esa es la regla. En materia de alimentos, esta regla cambia. Y entonces ahora se entiende que a pesar de que yo digo, en este caso digamos que una de ustedes eh, dice, el señor tiene que pagarme $2,000 mensuales, el padre de mi hijo tiene que pagarme $2,000 mensuales. A pesar de que usted ha afirmado eso, a quien le corresponde justificar que no gana lo suficiente para pagar una pensión de 2,000 o cuánto gana, va a ser, en este caso, a la parte que tiene que pagar. Por regla general es el padre. No vamos siempre a tomarlo como ejemplo como que fuera el padre, pero no necesariamente es el caso, ¿no? Pero en este caso el padre es el que tendría que demostrar, porque aquí ocurre algo, se invierte la carga de la prueba, es decir, se invierte la obligación de probar. Usted va, repito, y dice, Luis Rocha gana $10,000 y yo le voy a pedir una pensión de casi 5,000. O entonces ya usted no tiene que probarlo, sino que Luis Rocha es el que tiene la obligación de probarlo. Eso lo determina la ley. Eso se llama inversión de la carga de la prueba. ¿Y qué pasa si Luis Rocha gana $10,000? La ex esposa le pide 5,000 para la pensión de sus hijos, pero resulta que él ya se casó aparte y tiene 5 hijos más. ¿Cómo hace allí? Ok, en ese caso, por ejemplo, la pensión se va a ir diluyendo porque cuando se aplica la tabla, lo que hace es que ese valor genera, ese monto va a generar un valor en particular, ¿no? Entonces ese valor en particular se va a dividir en partes iguales entre la cantidad de hijos que tenga. Es decir, si la pensión es de 5,000 y yo tengo 5 hijos, lo que voy a hacer es pagar 1,000 por cada uno. Eso es lo que va a corresponder. O si tengo, sin quien está demandando, tiene con mi primera pareja, tuve 2 hijos y con mi segunda pareja o mi pareja actual tengo 3, entonces lo que voy a hacer es, a ella le voy a pagar 3,000 por los derechos que representa, evidentemente, y a ella le va a pagar 2,000. Se diluye. Doctor, vamos un poco desde el inicio. ¿Desde qué momento puede ser exigible el tema de alimentos? ¿Qué pasa con los alimentos prenatales? Ok, cuando efectivamente se pueden reclamar, si desde el momento en que ya el menor ha sido concebido, se permite el tema de la demanda de alimentos prenatales. Se puede hacer. Evidentemente, cuando ya nazca, habrá un montón de situaciones que se deberán regular, como por ejemplo,
puede existir una impugnación de Paternidad. es decir, yo no soy el hijo, entonces ahora sí, que ya nació, porque no se permite, en el Ecuador está prohibido, no se permite hacer la prueba de ADN. la prueba de ADN mientras está en el vientre. Ajá, no, eso no se puede, entonces tendría que esperar a que se nazca. Y un tema a que nazca, ¿no? Y un tema bastante interesante es que esos valores, digamos que mañana esto ocurre, ¿no? Nace el menor, se impugna la paternidad y se vino pagando durante aproximadamente hasta que, qué sé yo, el niño tenía ya 6 meses y se determina científicamente, porque esto es una prueba científica, que no puede ser su hijo, que no es su hijo. Y entonces, en ese caso, claro, de ahí en adelante la obligación para pagar alimentos ya no existe, pero la anterior no es que genera una obligación de devolverla, porque se entiende que hasta ahí se cubre el principio del interés superior del niño. Lo que dejaría en desventaja a muchos caballeros. Así es, pero esas son las reglas que tenemos, porque aquí lo que prevalece es el derecho del menor, ¿no? Y mientras hubo esa, digamos que esa presunción, él tuvo derecho a que ocurra, a que se le pague. ¿Qué sucede si el niño no es reconocido legalmente por el padre, pero en la prueba de ADN no puede negar que es su hijo? ¿Tiene derecho a la pensión así no lo reconozca, o el Estado o las leyes le obligan a reconocerlo indistintamente de pasarle la pensión? Tiene que, a ver, no es obligatorio, la única forma que yo tenga, no es obligatorio reconocerlo. Mañana no es que a mí la ley como tal me obliga. Yo lo que puedo hacer es, si yo no estoy, es que hay muchos casos, ¿no? Aquí vamos a ver, el primer caso, por ejemplo, el niño que nace dentro del matrimonio se presume que es hijo del matrimonio, entonces tanto así que cualquiera de los dos padres lo puede llevar y lo va a inscribir con el apellido paterno y materno, porque es del matrimonio, pero hay, en un país como el Ecuador, que tenemos tantos temas sociales distintos, es muy diverso. Entonces puede ser que este hijo haya sido concebido de manera extramatrimonial, Un encuentro casual. un encuentro casual, etc. Entonces, en esos momentos no es obligatorio, no es que yo puedo ir sin tener ningún vínculo que me una con una persona y decir, no, es que es hijo del fulano de tal, porque también Tengo eso que tener sería... el consentimiento, así no lo reconozca. Si es voluntario, sí va, efectivamente, y le pone el apellido, pero si no hubo esa espontaneidad, ese acto voluntario, entonces obviamente ahí lo que me corresponde es, voy a demandar para hacer que se reconozca. Y lo que usted acaba de mencionar es, claro, se hace la prueba, ¿no? Porque como este tema es un tema científico, la prueba es la que va a determinar si es o no es el padre. ¿Qué ocurre? Puede pasar que él diga, yo no me hago la prueba. Que es muy común en nuestro medio. Que es muy común. Pero si dice, yo no me hago la prueba, el efecto jurídico, ahí sí la ley dice, yo presumo que usted es el papá. ¿Y si la madre no quiere hacerse la prueba? Y ahí sí, lastimosamente, el juez no puede obligar tampoco el juez no la va a poder obligar y tendrá, pues bueno, que ya no tendrá el derecho de reclamar la pensión, porque este derecho de alimentos nace precisamente de la filiación, es decir, de ese vínculo de sangre que me une con mi padre y con mi madre. Entonces, si no hay filiación, yo no puedo reclamarlo. Y por si acaso, la filiación, que es este vínculo de sangre, también yo puedo decir que existe filiación, pero porque lo reconocí voluntariamente. Es decir, yo puedo reconocer a un menor sabiendo que no es mi hijo, pero en el momento en que hago este reconocimiento voluntario, obviamente todos los derechos y obligaciones que como padre tengo van a recaer a él. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los hijos que no solo son menores de edad, sino que tienen menos de 21 años, están estudiando, no trabajan, o en el caso de los hijos discapacitados? Ok, en esos temas, a ver, ahí es muy buena la pregunta, porque normalmente la gente considera que la pensión alimenticia se agota a los 18 años. Y no es que así. ahí caduca el derecho y efectivamente no es así. La ley prevé que puede ser hasta los 21. De hecho, por mucho tiempo se ha discutido que se debería aumentar, pero no ha cambiado. Las reglas hoy nos dicen que es hasta los 21, pero no es que siempre es hasta los 21. Regla general se termina a los 18. ¿Cuándo se extiende hasta los 21? Se extiende hasta los 21 cuando la persona está en algún nivel educativo, es decir, está estudiando y no puede dedicarse o no tiene una fuente de sustento propio. Por ejemplo, no trabaja. Entonces estudia y no trabaja
cumple con el requisito, tiene derecho a la pensión alimenticia hasta los 21 años. Ojo que a partir de los 18, eso sí, ya la madre no lo representa, sino que ya es un tema directo porque ya es mayor Por de sus edad. propios medios. Por sus propios medios. Y en el evento de las personas que adolecen o padecen de una discapacidad, evidentemente estas personas van a tener la posibilidad, porque no van a poder a través de sus propios medios autosustentarse, van a tener la posibilidad de que esa pensión alimenticia sea vitalicia. Doctor, hay algo que no me quedó a mí del todo claro de la primera parte de la entrevista y era en lo que tiene relación a si el niño no está reconocido, si no está inscrito, si no tiene el apellido del padre, pero consanguíneamente, si es que se hace la prueba de ADN y se demuestra que es su hijo, si la madre puede exigir el pago de la pensión aun cuando el niño no tenga los apellidos del padre. No, necesita el apellido. Lo que puede hacer la madre es forzar a que le pongan el apellido, a pesar de que él no quiera. Pero la acción judicial inicia para eso. La acción es de reconocimiento. Entonces, cuando yo voy al proceso, yo no voy al proceso solo para satisfacer un interés personal, sino que voy a satisfacer un interés que es social, que es el del menor, su derecho a la identidad. Conocer quién es su padre, llevar el apellido de su padre, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es obligarlo. Ahora, si mi intención es, yo no quiero cobrar nada, no me interesa tener vínculos, solo quiero que el mundo sepa, yo incluso lo podría hacer de manera privada y saber que efectivamente eso pasó. Pero eso no me lleva a poderle exigir derechos si lo hago de esa forma. Ok, otro tema, doctor. Ya usted había dejado en claro qué pasaba si una pareja se divorcia y el padre gana mucho dinero y tendrá que compartirlo de manera equitativa para todos los hijos. ¿Qué ocurre si este hombre que tiene una buena posición económica y que está cumpliendo, de repente se muere? Y resulta que, le voy a poner los peores escenarios, era hijo único y la mamá tiene 80 y pico de años y no tiene nadie más que se haga cargo. ¿Qué pasa en esos casos? Porque se ha denunciado mucho de casos a través de la prensa de abuelitos, ¿verdad? O de gente mayor, de adultos mayores, que son los que les terminan endosando el tener que mantener a los hijos que el difunto ya no puede mantener, a pesar de que la madre pueda ser una veinteañera rebosante de juventud que se ha encaprichado en que si el papá se murió, que pague la familia paterna. ¿Qué dice la ley al respecto y qué se hace en esos casos? Ok, es un tema socialmente bastante complejo, ¿no? Pero la ley establece quiénes tienen que pagar. Cuando no, quiénes son, fuera de lo normal que sería el padre, que ya lo estamos excluyendo en esta ecuación, vendrían a ser primero los abuelos, luego los hermanos que tengan más de 21 años de edad y luego los tíos. Ese es el orden que se establece por ley. Ahora, estos son conocidos como obligados subsidiarios, ¿no? Porque no están llamados en primera línea a tener que satisfacer, porque obviamente lo que usted dice, que socialmente suena un problema, y yo nunca he compartido esto porque antes ustedes veían atrocidades como por ejemplo personas sumamente mayores, los abuelos en este caso, que tenían que responder. Y no, el tema no era solo económico, sino que acuérdense que incluso existía el apremio. Entonces hubo tal fue el abuso que usted veía gente de 70 años, 60 años tras las rejas por temas que no les corresponden naturalmente a ellos, porque al final del día ellos no consiguieron, era por un tema de sus hijos. Entonces, cuando esto pasó, por suerte a tiempo, tanto la Corte como el legislador entendieron que esto era un problema y lo que dijeron fue, ok, las medidas de apremio se aplican todas a los obligados subsidiarios, excepto el tema del apremio personal. Es decir, ya ahora sí, un padre, una madre, una persona anciana, por ejemplo, ya no va a ir detenida por este tema. Se le podrán aplicar el resto de medidas que igual es algo discutible en el tema de si me corresponde o no me corresponde, pero la ley siempre va a poner por encima el derecho del menor al derecho de cualquier otra persona. Y precisamente, doctor Rocha, de esas medidas quisieran que ampliemos un poco más. ¿Qué pasa con las personas que incumplen con padres o madres irresponsables, en el caso de así serlo, que no pagan la pensión alimenticia una vez que está fijada? Coméntenos un poco qué pasa con sus bienes, con la privación de libertad, con la prohibición de salida del país. Ok,
A ver, desde el momento en el que se inicia el proceso de alimentos, que inicia de hecho con es un tema bastante particular, porque puede iniciar con un formulario, ni siquiera es uno de los pocos temas que no necesita para ser presentado el patrocinio de un abogado, ¿no? Pero según la complejidad, incluso la misma ley dice, si el caso es sumamente complejo, se le otorga un abogado de oficio, no del Estado. Pero una cosa es para presentar, otra cosa ya es para el patrocinio del proceso. Sería absurdo pensar que voy a ir a un proceso judicial donde la otra parte se va a defender con un abogado y yo voy a estar sin abogado, ¿no? Una cosa es para presentar. Para presentar lo puedo presentar sin el patrocinio de un abogado. Pero yo siempre voy a sugerir que lo hagan evidentemente, con el patrocinio de un profesional. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, no? Se presenta este tema en primera providencia, es decir, cuando el juez conoce el caso, lo primero que hace al momento de calificarlo, si es que está correctamente presentado, que aquí debería hacerlo, pero es un formulario, lo que hace es fija una pensión provisional. Usted puede pretender que le paguen $10,000 de pensión, pero al inicio le van a poner una pensión provisional que se va a calcular con base en el salario básico unificado. Inicialmente, ¿no? Luego, cuando ya salga el valor real, esto se retrotrae, ¿no? Se regresa, y si pagó 4 meses, por ejemplo, $170, y ahora le mandaron a pagar 1,170, entonces de esos 4 meses que duró el proceso van a tener que reliquidarse y va a tener que pagar $4,000. Y de ahí en adelante los 1,170 que fueron fijados, ¿no? Desde el momento en que salió la sentencia en adelante. Esta pensión se debe desde el momento en el que se presenta la demanda. Eso es clarísimo de tenerlo. Por Y eso hay es que hacer importante. mucho hincapié en esto porque muchas madres desconocen este tema y piensan que es desde el momento que nació su hijo y por eso están tranquilas sin iniciar ningún proceso legal, y las consecuencias a futuro son realmente graves porque los niños tienen que pasar tantas y tantas necesidades. Es correcto. Y este tema es perfecto el hincapié que realiza, porque ocurre mucho. Hay mucha gente que llega al estudio y dice, y yo quiero reclamar, mi hijo ya tiene 12 años y yo quiero reclamar los 12 años hacia atrás. No se puede. No se puede porque se entiende que este derecho social, se entiende que la madre no necesitaba durante ese momento de esta colaboración, más allá de la obligación legal, etcétera. Pero es recién el momento en el que yo presento la demanda, independiente de que el proceso se demore lo que se tenga que demorar, pero va a ser desde ahí. Todo lo anterior, lastimosamente, se pierde, ¿no? Entonces, ahora sí, para continuar igual con lo de que qué pasa cuando no pagan. Ok, ya ha sido fijada la pensión, ya está señalado. Puede ser que decida nunca pagar o viene pagando y luego decide ya no continuar pagando. Aquí sí, la ley prevé consecuencias, evidentemente. Antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, antes era inmediato. Se emitía una orden de aprehensión por esto. Hoy ya es un poco más benigno y existe una audiencia previa, que es una audiencia donde se va a revisar exclusivamente el por qué no se pagó. Solo se va a revisar eso. No se va a revisar si la pensión está muy alta, si está baja, si nada más. Y entonces van a decir, ok, señor, usted debe $5,000, por poner un ejemplo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha pagado? Entonces él tendrá que justificar por qué no pagó y tendrá que realizar una propuesta de pago. Él va a decir, ok, yo voy a pagar estos $5,000 en 20 cuotas. Eso se tendrán que poner de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, el juez va a determinar finalmente cuál es el valor, las cuotas, etcétera, ¿no? Y ahí se cierra y no, en teoría, si es que hay ese acuerdo, no va detenido. Pero si es que simplemente no va, no ocurre, no va a la audiencia, no determina nada, o más adelante deja de cumplir, evidentemente ahí sí está el apremio personal, ¿no? En el Ecuador, y solo con esto cierro el tema porque es sumamente importante, en el Ecuador no existe prisión por deudas. No hay ningún caso en el que exista prisión por deudas, excepto el tema de alimentos, porque es tal la ponderación que la ley le da al tema de los menores, al principio del interés superior del menor, que en este caso sí se va detenido a una persona por un tema de... ¿Y la prohibición de salida del país? La prohibición de salida del país es una medida que desde el inicio puede ser interpuesta. Justa o no justa, porque yo creo que yo mantengo mis reservas al respecto, pero sin embargo es una posibilidad. Es decir,
¿qué es lo que a mí me parece grave? Pero que son las reglas con las que tenemos que jugar, es que yo desde el inicio, sin que se haya demostrado que él no quiere pagar, etcétera, porque la persona puede decir, no se preocupe, yo pago, llegamos a un acuerdo en la audiencia. Pero desde que yo pongo en el formulario, dice, se solicita prohibición de salida del país, sí o no, y usted llena el casillero de sí, y entonces se le impone una prohibición de salida del país, que puede llegar a ser excesivo, que puede llegar a ser arbitrario, no digo que en todos los casos, pero que al menos inicialmente considero que que puede llegar a ser un poco abusiva, porque incluso imagínense que puede ser que una persona cumpla casi que religiosamente con los pagos que tiene que realizar y por su trabajo deba viajar y no puede viajar y tiene otra persona que diga, yo no lo dejo viajar, no me interesa que viaje porque ya tiene un tema, una rencilla personal, ¿no? Entonces, cada vez que él tenga que salir, tendrá que nombrar, porque no es que solo por la decisión, tendrá que nombrar un garante, tendrá que garantizar de otra forma el pago con un bien inmueble, etcétera, para poder salir. Entonces puede también convertirse en un abuso, pero es la regla con la que jugamos. Doctor, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, dice un viejo adagio popular. ¿Qué pasa si aquel padre que se negó a cumplir y finalmente tiene que ir a prisión, ya estando en prisión, la cosa la ve diferente y resulta que sabe que mientras esté en prisión puede perder su trabajo? ¿Cómo le hace? Porque muchos dicen, ¿cómo te pago si estoy preso y no puedo ir a trabajar? ¿Hay alguna forma de arreglo ya una vez que está en cana el hombre y decir, sabe que sí voy a pagar y ahora sí me comprometo formalmente, o tiene que cumplir un plazo determinado tras las rejas para poder salir y volver a su trabajo y honrar el pago? Lo importante es estar familiarizados, ¿no? Con estos temas sociales, porque esto ocurre mucho, ¿no? Bueno, normalmente, y le digo aquí sí desde mi experiencia, cuando la persona es aprendida, Siempre paga. paga porque yo en todos los casos que hemos visto, que ya son por lo menos unos 70, 80 casos, la única vez que vi que una persona dijo, no importa, voy preso y pago lo que tenga que pagar, porque aquí sí esto va alternando, no son la primera vez tengo que estar retenido 30 días, la segunda vez, si no me equivoco, son 90 y la tercera son 180. Entonces, no es que, acuérdense que yo no estoy pagando una pena, yo no he cometido un delito, yo lo que tengo es una obligación impaga. Entonces, en ese caso, pero ya le digo, solo una vez vi un señor y que de hecho a medio camino era un señor que era taxista y dijo, no importa, a mí no importa, me voy preso, pero a los 15 días, sin embargo, consiguió el dinero y pagó. No lo puedo hacer antes, o sea, si ya estoy, para eso existe la audiencia previa a la emisión de la orden de apremio. Porque si en la audiencia previa yo decido decir, mire, es que no le puedo pagar de otra forma, el trabajo está mal o estoy sin trabajo, por favor, prorrógueme lo que más pueda, y la otra parte accede o el juez determina que sí, obviamente sí. Oiga, doctor, tengo otra pregunta y es media sui generis. No sé, Analita también es abogado. Ustedes entre los dos abogados me van a poder dilucidar esto. El matrimonio del mismo género sí está permitido en el Ecuador. ¿Qué pasa si dos mujeres se casan y decide una hermana de alguna de ellas, o un hermano, o un padre, o un familiar, o un amigo, una de ellas se embaraza y ya son esposas, las dos, o sea, dos mujeres? Resulta que entre las dos pues ya tienen esa criatura. ¿Cómo hacen para inscribirla? Y si después entre las dos no sé quién hace de hombre o de mujer y resulta que la deja abandonada sola con la criatura ya nacida y se desentiende de esa criatura. ¿Existen esas figuras? ¿Se han presentado? ¿Conoce usted esos casos? Ahí, aunque no sea hombre, se la demanda porque tiene un compromiso y entre las dos como pareja, ya casadas, ¿quién vela por esa criatura? ¿Se ha presentado algún caso así? Ok, no se ha presentado porque legalmente todavía no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque si bien es cierto el matrimonio es permitido, en el tema de la concepción las reglas siguen siendo las mismas. Entonces yo voy a poder determinar quién es la mamá. Eso lo voy a poder determinar, pero no puedo inscribir todavía, el tema de la inscripción de menores, todavía yo no puedo inscribir dos mamás. Ya.
porque no puede inscribir a una persona como a una mujer como papá. Sino que la inscribe con su mismo La apellido. voy a inscribir como que fuera exclusivamente como madre mía, como soltera. madre soltera, Y entonces si efectivamente. su pareja o esposa la abandona, es problema de ella y tendrá que ver cómo lidia con el asunto. Así es, pero no va a figurar ella como el padre. De hecho, Obligatoriamente ante la ley no le obliga a la que era pareja, si la abandonó, a cubrirle una pensión. porque acuérdese Ojo, lo que vimos al inicio, acuérdese que el tema de la pensión nace de la filiación, bien. de ese vínculo existente. Y hoy lo que usted acaba de mencionar, existen muchísimos grupos en que están, digamos, al menos Demandando que se incorpore a la ley. Exacto, que este tema por lo menos se discuta, ¿no? Así es. Ya la discusión está cada vez escalando un poco más y veremos pues qué pasa, ¿no? Pero hoy lo que nos corresponde es decir, ser honestos y decir, hoy no tenemos ese problema porque la ley no lo permite. Ahora bien, doctor, tratemos un tema que también es importante y para que las personas que nos están viendo en este momento sepan qué hacer, y es qué pasa con aquellos obligados a pagar pensión alimenticia, pero que no tienen un trabajo, no tienen ingresos. Eso no los exime de ninguna responsabilidad. Es decir, están obligados de igual manera a pagar pensión alimenticia. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen en esos casos? Muy buena la pregunta porque es bastante recurrente. A ver, el hecho de que no ejerza una actividad productiva, de que no trabaje, no importa, porque él tiene una responsabilidad como padre. Prima el interés Ahora, superior por del menor. supuesto, él va a tener que pagar, pero va a existir a mí me gusta denominar esto como que una ficción, ¿no? Porque el cálculo que se le va a hacer, se le va a realizar cual si fuera que él ganara el salario básico unificado. Es decir, La pensión mínima. la pensión mínima. Él va a pagar un valor mínimo, efectivamente. Pero no es, en ningún caso voy a poder decir, es que como yo no trabajo, no pago. No funciona de esa manera. Igual va a tener la obligación. ¿Qué pasa con los padres que viven fuera del país? Ellos tienen exactamente la misma obligación. Guiemos a las madres o a quien decide interponer una pensión de alimentos para que sepan cuál es el procedimiento a seguir. Evidentemente, ahí cuáles van a ser las complejidades de ese caso, porque ese caso definitivamente no es el ordinario. Como desde el momento hasta de la citación va a ser complicado, pues citar aquí en el Ecuador ya es difícil, imagínense citar en el extranjero, pero no es imposible. Pero se puede, al final del día, si él lo hizo tan bien que se logró esconder de tal manera que ya no hay forma no hay forma de hacerlo. O sea, sé que salió, pero no tengo cómo encontrarlo. También acuérdense que existe la responsabilidad de los obligados subsidiarios, ¿no? Entonces, si bien él puede apuntar al tema de los abuelos, Que era lo que hablábamos al inicio, pero ojo también, porque esto es bastante importante, porque la gente dice, ok, digamos que fulano de tal decide demandar y dice, voy a demandar, pero como no me cuesta mucho encontrar a esta persona, prácticamente desapareció de la faz de la tierra, entonces voy a demandar a los abuelos. Pero la gente tiene la creencia de que solo voy a demandar a los abuelos paternos, por ejemplo. Y no es así. La obligación subsidiaria es para todos los abuelos. Es decir, yo tendría que demandar incluso, digamos que fuera yo, tendría que demandar a mis padres y a los padres de mi ex esposa. Entonces, esto es importante hacerlo notar porque siempre cuando van diciendo, no, es que yo voy a demandar a los abuelos, pero también tiene que demandar a los suyos, ¿no? Evidentemente puedo justificar que económicamente ellos sí aportan, etcétera, pero eso va a tocar en la pensión, ¿no? Pero es importante. Doctor, hay casos y casos, y en la mayoría de los casos, Analita y amigos, el hombre es el que termina mal visto porque dicen, este es irresponsable. Hay un dicho, me encantan los dichos, que dice, madre para 100 y padre para ninguno muchas veces, y eso sí ocurre en la vida real. Pero mi pregunta va a los abogados, y a lo mejor tú también me das tu opinión, Analí querida, y ustedes, amigos, si tienen alguna opinión, escríbanos. ¿Hay alguna forma en que la ley pueda sancionar la irresponsabilidad de mujeres, porque yo he visto muchos de esos casos, de que hacen de tener hijos un negocio? Y no es que solamente tienen uno con el hombre al que aman, sino que y de pronto las abandona y entonces ellas aplican el tema de la pensión alimenticia, sino que tienen un rondín de hijos y de todo ahí en la viña del Señor, y ustedes saben que sí hay esos casos, y van teniendo 4, 5, 6, 7 hijos de diferentes padres para demandarlos con la pensión alimenticia,
y vivir a costilla de esas criaturas. ¿Hay alguna forma que la ley nuestra, que nuestra legislación pueda determinar esos casos? Porque el ser padre es algo sagrado. Y el que lo es, y más aún la madre, que es la que lo lleva en el vientre y lo trae al mundo, tiene que saber que si mañana el padre es un canalla, yo tendré que velar por mi hijo como sea. Pero hay gente que hace de los hijos o el de tener hijos para cobrar la pensión alimenticia un negocio. Bueno, ahí voy a discrepar un poco contigo, Luisa, y respeto y comprendo perfectamente que hay muchas mujeres que en efecto, como tú bien lo mencionas, podrían verlo como un negocio, pero no podemos satanizar de manera general, porque a muchas mujeres que quizás con 3, 4 hijos no les ha ido bien en la vida y simplemente se han equivocado. Bueno, ¿y quiénes somos nosotros también para juzgar? Y el hecho de que se hayan equivocado no les exime de responsabilidad, como lo decíamos al inicio, al progenitor de que cumpla con su responsabilidad teniendo en cuenta que debe primar el derecho de los menores, indistintamente sea 1, 2, 3, 4, 5 parejas que hayan pasado por su vida. Cada uno, Luis, debe hacerse responsable por el hijo que procreó. Es que yo no estoy generalizando, por eso hago la salvedad. Hay hombres responsables y irresponsables y hay mujeres responsables y a las que les pudo haber ido mal. Mi abuela, que la adoro, que en paz descanse, enviudó 3 veces, joven, y se quedó con criaturas pequeñas. Pero también hay de las otras, que desgraciadamente son pocas por fortuna, pero sí hay también gente que hace del tener hijos un negocio, y es a esas a las que me refiero, no estoy generalizando. Mire, socialmente lo que usted menciona es correcto, no podemos negarlo. La ley hace revisamos pero no juzgamos más o menos porque no se mete en eso. O sea, no es que la ley, por más de que yo no puedo poner como excepción, digamos que soy uno de los 5 padres que ha tenido una persona determinada, Sí. no puedo decir, mire, esto es un modus vivendi para él. No, porque acuérdese lo que veíamos desde el inicio, el derecho a alimentos para el menor, porque independiente si la madre es la que me demanda, la madre me demanda por los derechos que representa el menor. Claro. Entonces el menor no entra en esa discusión. Y si tiene pues 5, 6 hijos, 7 hijos con 7 personas diferentes, claro, uno puede decir, aquí algo, Como un modus vivendi. exacto, Lamentablemente. aquí algo está pasando, pero socialmente es una cosa porque podemos entender qué está pasando, legalmente es otra. O sea, no hay forma ahí. Legalmente Qué yo no pena. puedo poner, yo puedo hasta para restar su credibilidad quizás en un proceso, decir, mire, tiene 7, pero al final del día el juez no tiene una herramienta para decir, sí, pero eso no es oponible, eso no es excepción, eso no, yo no puedo hacer nada con eso, está demostrado, está el hijo reconocido, usted tiene que pagarle ¿Y la saben qué es pensión. lo que más pena me da al final del camino? ¿Cuál va a ser el futuro de esos chicos? Porque definitivamente la responsabilidad es de quien los trae al mundo. Yo siempre sé que la responsabilidad es compartida y este es un criterio muy personal, pero creo que al final de todo la madre termina decidiendo tenerlos y creo yo, puedo estar equivocada y tal vez no coincidan conmigo y ustedes tampoco, pero creo que la responsabilidad mayor la tenemos las mujeres. Sin duda es así, Luisa, pero como abogada y también como madre, lo que pienso es que al padre en este caso, enfocándonos netamente, Sí. que no siempre son los casos, porque también las madres estarían obligadas al pago de pensión alimenticia, pero en el caso del padre, no dejarles el camino tan Así fácil, es. exigirle lo que por ley les corresponde a nuestros niños, porque al final del día, Luis, nuestros niños son los que se ven perjudicados. Ahora, tengo una última inquietud, y es, ¿qué tan común son los casos de demanda de pensión alimenticias en contra de mujeres? ¿Llegan mucho a tu bufete de abogados o es poco frecuente? Es muy poco frecuente, de hecho de todos los casos que nosotros hemos visto, llegó solo una persona y al final ni siquiera prosperó el tema porque creo que se pusieron de acuerdo o algo y dijo, bueno, no, no voy a plantear en tal caso la demanda, pero no es común todavía, pero hay muchísimos temas que hoy todavía no son comunes. Por ejemplo, el tema teníamos una legislación incluso machista, ¿no? Por ejemplo, el tema de la tenencia. Hasta hace muy poco nosotros teníamos una norma que decía que en el evento de que había un empate, digamos, entre padre y madre, ambos tenían condiciones para que vivan con ellos y se discutía el tema de la tenencia, se iba a preferir a la madre. Si era una norma que decía expresamente eso. Luego Ya no. fue quitado esto porque la Corte Constitucional dijo, al día de hoy yo no puedo, es una norma totalmente discriminatoria, porque habrán casos puntuales en los que el padre demuestre
en los que el padre, en un proceso bien llevado, demostrado con hechos, que mejor le va a ir, porque al final del día esto se traduce en qué es lo mejor para el menor. Y entonces quitó esto. Dijo, ok, ahora ya no hay esta preferencia de la madre, puede vivir con mamá y papá, con mamá o papá. Algo importantísimo, Luisa, amigos y doctor Rocha, que nos estamos olvidando, es que tenemos que dejar en claro en este momento quienes nos están viendo que no podemos prohibir de visitar a los niños, incluso si no paga pensión alimenticia, porque muchas madres, Luisa, lo toman como escudo. No me pasaste la pensión, tienes imposibilitado por completo las visitas a mi hijo. No lo puedes ver. Pasen meses, pasen años, tienes totalmente prohibido. Y es correcto, pasa muchísimo, pasa muchísimo. De hecho, a veces llegan al estudio y nos dicen eso, es que yo no lo dejo ver porque él, mire, tiene 3 meses que adeuda. Entonces son temas, son derechos independientes, ¿no? Claro. De hecho, pueden ser regulados de manera independiente, porque no es lo mismo un proceso por prestación de alimentos que un proceso por regulación de visitas, que un proceso por tenencia, incluso si es que fuera el caso, etcétera. Pero aquí hay 2 temas que acotar, ¿no? El primero, que es el que acabamos de ver, y el segundo es que tampoco puedo obligar al padre a visitarlo, ¿no? Porque yo puedo llegar a un acuerdo y esto deben tenerlo claro. Es decir, es que nunca viene, me dice que va a venir pasando un sábado y yo nunca no tengo la libertad de hacer nada porque nunca lo viene a visitar. Pues lastimosamente no existe un mecanismo para hacer que el que tiene el derecho a las visitas ejercite ese derecho. Lo que tengo son mecanismos para hacer que cumpla las obligaciones a las que tiene derecho. Eso sí es otra cosa. Algo que sí me encanta de lo que ha dicho el doctor Annalie y amigos es el hecho de que la Corte Constitucional ahora también permite, cuando el caso lo amerita, que el niño pueda estar con el padre. Porque ¿qué pasa? Y voy a citar para que no diga, nadie se sienta a lo mejor aludido o se sienta mal. ¿Qué pasa si yo tuviera una hija? Yo solo tengo un hijo, pero ¿qué pasa si yo tengo una hija? Y resulta que mi hija anda por malos caminos, y resulta que está dedicada a la Dolce Vita, y resulta que el que era mi yerno, ¿no verdad?, es un hombre correcto, trabajador. Con el dolor de mi alma, yo voy a preferir que esa criatura mía, en lugar de andar rodando y a la deriva y a la veleta, si fuera el caso ese, que no tengo una hija, pero si yo tuviera una, y si esa chica anduviera por malos pasos, es obvio que voy a preferir que la criatura, el niño o niña, se críe con el papá. O sea, esté junto a su padre porque está en condiciones de darle una mejor calidad de vida al niño. Y a eso era lo que me refería cuando hablaba de aquellas damas que desgraciadamente han hecho del tema de la pensión alimenticia, que sí los hay, son pocos, pero los hay, que han hecho de eso un modus vivendi para tener dinero. Y es tan cierto lo que dice que, comentándolo desde la experiencia ya del ejercicio profesional, en los 2 casos que nosotros hemos tenido esto, porque no es muy usual tampoco que se le pelee la tenencia a la madre, tiene que ser algo bastante, al menos por ahora no es muy usual. Y en los 2 casos nosotros hemos tenido éxito y lo que me causa un poco de gracia, por decirlo de alguna forma, es que lo que usted comenta nos ocurrió en uno de esos casos donde digamos que la abuela del menor o la madre de la demandada, que fue a la que se le discutía la tenencia, sirvió como testigo para su yerno. Entonces a ella le preguntaban y ella decía, sí, él es el que hace tareas con ellos, él es el que llega, él no les cuida. Y fue una testigo, probablemente la testigo más fuerte que nosotros tuvimos en ese caso, y yo considero de manera particular que sin el testimonio de ella era muy poco probable que la tenencia hubiera pasado al padre. Pero eso pasa, y por si acaso Hay casos y hay casos. casos y casos, así es. Qué bien. Bueno, queridos amigos, de esta manera concluimos este capítulo tan interesante. Recordarles a papás, mamás que tienen derechos y que también sus niños, por supuesto, siempre tienen que prevalecer el derecho de sus hijos. Y la recomendación que lo hacemos continuamente es dejarse asesorar por un profesional de alto nivel. Querido doctor Rocha, muchísimas gracias por acompañarnos. Un mensaje final para nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y no queda nada más que decir que cuando ustedes en algo tan importante como el tema de sus hijos necesiten asesoría o necesiten ejercitar derechos o hacer cumplir obligaciones, por favor busquen asesoría profesional, porque no están tratándolo como si fuera algo personal. Se debe entender
que lo estoy haciendo por los derechos que represento de alguien tan inocente que no puede representarse por sí mismo. Doctor, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muy amable. Annali, qué gusto haber compartido este espacio. Será hasta una próxima entrega. Esto ha sido Siguiente Nivel. Hasta la próxima. Siguiente Nivel llega gracias a Doctor Gustavo Pico, Salud y Tecnología Moderna. Futuro Dental, construyendo sonrisas. Mason Eric, productos exclusivos para todo evento. Allergo Kids, adiós alergias. Rocha y Asociados, consultores jurídicos. Hotel Treat by Wyndham Guayaquil.